Saludos a todos, muy buenas noches. A nombre de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico y del equipo del museo que conforma el Museo de Arte, les agradecemos que estén conectados con nosotros. Hoy continuamos con nuestra programación virtual MAPR en Casa y daremos continuidad a nuestro segundo ciclo de conversaciones Caribe Artistas en Línea. En esta ocasión el tema va a ser materiales y memorias con dos artistas caribeños, Bárbara Preso Stevenson y nuestro queridísimo Daniel Lin. Estos conversatorios, como la vez pasada, están dirigidas por nuestra querida y amiga, nuestra querida Yolanda Wood. Así que me toca a mí presentar a nuestra querida Yolanda Wood. Todo esto conversatorios están dentro del marco de lo que va a ser nuestro nuevo Centro de Innovación Educativa en el Museo de Arte de Puerto Rico, que inaugurará el próximo año. Nosotros nos hemos dedicado a recrear y plantear todos los asuntos que nos aquejan a nosotros como sociedad. En la vez pasada nosotros trabajamos sobre el tema climático y hoy trabajamos lo que tiene que ver sobre el tema de justicia social. Son temas muy contemporáneos donde nuestros artistas visuales lo trabajan de manera continua. Hoy van a disfrutar de la producción de estos dos grandes artistas. Así que me toca a nuestra queridísima Yolanda presentarla, quien nació en Santiago de Cuba, y nuestra querida Yolanda obtuvo su licenciatura en Historia del Arte en los 70 y en los 90 culminó su doctorado de arte. Es profesora, investigadora, crítica de arte y curadora. Yolanda Wood es profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana y es la fundadora del programa de Historia del Arte caribeño de la Universidad de La Habana desde el 1985. Yolanda ha participado en numerosos círculos culturales, ha asistido a una gran cantidad de simposios nacionales e internacionales y otros eventos sobre el tema de la identidad caribeña. Yolanda es especialista en el análisis de la literatura y el arte caribeño contemporáneo. Además, ha escrito diversas publicaciones, particularmente sobre el tema del arte, además de colaborar en varios periódicos como Lettres de Cuba. También ha escrito una amplia gama de textos para catálogos de exposiciones sobre artistas caribeños. Yolanda ha sido directora del Centro de Estudios del Caribe en la Casa de las Américas y también ha ocupado los cargos de decana de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, vicerrectora adjunta de la Universidad de Artes de Cuba y agregada cultural de la Embajada de Cuba en París. Fue directora del Centro de Estudios del Caribe de Casa de las Américas en Cuba y de la revista Anales de Cuba de esta casa que ella dirigió. Continuó enseñando arte caribeño en la Universidad de La Habana y en el presente se desempeña como profesora en la Universidad Iberoamericana ANUAC y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Le agradezco a Yolanda esta iniciativa, damos continuidad con nuestro segundo ciclo, hoy 28. Y les exhorto a que en 2 semanas es nuestro tercer ciclo de encuentros con artistas. Mi amiga eterna, mi colaboradora, espero verte pronto, pero mientras tanto continuamos nosotros trabajando hacia esta oferta virtual para todos los que hoy se han unido. Muy buenas noches y gracias, Yolanda, por estar nuevamente con nosotros y dedicar tu Muchas tiempo gracias. Muchas gracias por esta hermosa presentación. Me da mucho gusto que estemos en este momento. Vamos a dejar inaugurada la segunda versión de este encuentro virtual que estamos desarrollando cada 2 semanas y que tendrá una próxima versión dentro de 15 días. En esta ocasión estamos, pues como ustedes saben, poniendo los artistas del Caribe en línea, comunicándonos con ellos por estos medios digitales, y agradezco muchísimo la iniciativa del Museo de Arte Puertorriqueño, de Marta Mabel Pérez, con todo su entusiasmo, que realmente me lo comunicó y me dieron muchos deseos de apoyar y, por supuesto, colaborar en estas hermosas ideas que nos integran, que nos unen, que nos hacen pensar de conjunto en quiénes somos y cómo se expresan nuestros artistas contemporáneos
desde esa gran diversidad que es el universo Caribe. Igualmente muy agradecida a Odalis Gómez, que ha estado muy al tanto desde su área de educación en el museo de todo el proceso de trabajo. Su compañía ha sido fundamental para el desarrollo de estos encuentros virtuales que estamos celebrando. En el día de hoy vamos a concentrarnos en un tema que tiene una gran relevancia para la región. Lo he llamado materiales y memorias. Y es que justamente desde los materiales se establecen vínculos muy profundos entre los artistas y su espacio, no solamente a nivel local, sino también a nivel de las tradiciones, de los ambientes que habitan en esas comunidades y además una territorialidad que se expande más allá, porque también esos materiales recurren a memorias ancestrales que tienen que ver con estas historias compartidas, que por supuesto se vinculan directamente al universo de lo que fue la trata negrera, de lo que fue aquel drama de la humanidad, que todavía hoy tiene vestigios tan marcados y expresados con tantas modalidades de racismo y otras formas de discriminación en el Caribe y mucho también más allá del Caribe. Vamos a estar entonces conversando sobre estas transversalidades entre los materiales y la memoria. Y vamos a ver cómo se expresa este sentimiento de relación tan profundo, esta manera en que los materiales emiten mensajes que los artistas recepcionan fuertemente y que los llevan justamente a desarrollar su obra con una propensión muy clara y muy directa hacia la importancia y la sensibilidad histórica y cultural de los materiales. En el día de hoy vamos a tener dos grandes artistas en diálogo con ustedes. Vamos a tener entre nosotros a Bárbara Presó Stephenson, ella es de Haití, y al maestro Daniel Lin, bien conocido por todos ustedes, el gran maestro puertorriqueño. Voy entonces con mucho gusto a presentar a nuestro querido Daniel Lin Ramos para darle inmediatamente la palabra. Daniel Lin hizo sus estudios en la Universidad de Puerto Rico. Una vez graduado, continuó sus estudios de máster en artes en la New York University y más tarde, ya en 1989, realizó estudios también en el taller Antonio Seguí en la Escuela de Bellas Artes de París, en Francia. Su currículum es muy numeroso en cuanto a actividades, exposiciones, de modo que de manera muy sintética podemos decir que ha tenido un sinnúmero de exposiciones individuales. Destaco retratos de los poetas de Guajana en el Teatro de la UPR de Humacao, también de pie, ensamblaje y dibujos en el Museo de las Américas, en San Juan, de Loíza a la Loíza, el proyecto interdisciplinario auspiciado por el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico que desarrolló en este año. Igualmente, un año muy fructífero en exposiciones individuales, a destacar su armario de la memoria en la Galería Marlboro en Nueva York. Entre las exposiciones colectivas más significativas, pues mencionaríamos la Muestra Nacional de Arte Puertorriqueño, en la que participó en el Museo del Arsenal de la Marina en San Juan, la Muestra Nacional de Arte de Puerto Rico en el Museo del Arsenal, también de la Marina, en 2018. En ese mismo año, nuevas adquisiciones, el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, también en San Juan. El año pasado, en el Puerto Rico Plural, también en la ciudad de San Juan. Y en 2019, pues se destaca muy significativamente la exposición colectiva en la que participó en la Whitney Bienal en Nueva York, en Estados Unidos. Entre sus premios y distinciones habría que mencionar el artista en residencia en Africa South de John Mitchell Center en Nueva Orleans. En el 2019 también el premio John Mitchell Foundation, Pintores y Escultores, el Gran Premio en Nueva York. En 2019 Nada Artadia, el premio en Miami. Y en 2020, en este año, el premio Pérez Museum, también en Miami. Muchas felicidades, Daniel. Me da mucho gusto que nos acompañes esta tarde y te dejo la palabra para que nos converses un poco sobre tu trabajo
en torno a los materiales y a las memorias. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bien, mi obra prácticamente ha sido un canto a una experiencia, ¿no? Una experiencia que obviamente nace en la familia, la experiencia familiar, la experiencia comunitaria, esa familia insertada en una comunidad y obviamente esa comunidad insertada, ¿verdad?, en un país, Puerto Rico, y una región, nuestra región antillana, y sus conexiones obviamente con el ancestro africano. Bien, cuando hablo de la experiencia familiar, me estoy refiriendo a mi niñez y mi conexión con ciertas labores que se efectuaban en mi casa. Esas labores a su vez estaban conectadas con la comunidad. Me refiero específicamente a labores en torno a un árbol, el cocotero o la palma de coco. Muy bien. Era normal yo levantarme en la mañana, recuerdo muy bien, recuerdo muy remoto, y en mi casa, que tenía una amplia sala, estaba mi abuela, era costurera, ¿no?, cosiendo en su máquina Singer. Estaba mi madre, que era artesana y trabaja específicamente con la fibra, ¿no? Estaba mi tío, que era mascarero, hacía máscaras de coco. Estaba mi otro tío, Juan, que era ebanista. Y como 4 casas más allá, estaba mi padre, que también era ebanista, ¿no?, además de vender ropa. ¿Por qué traigo este tema? Porque se hacía mucho trabajo en torno a la palma de coco. De hecho, en términos de arquitectura, los zocos, los cimientos de mi casa, aunque era de madera, la recuerdo bien vieja, eran troncos de palma, ¿no? Y en el patio había una barraca, que no era otra cosa que una estructura para pasar los huracanes, ¿bien? Y también había, un poco más al lado, un rancho donde mi abuela entonces también cocinaba. Y en un lugar interesante porque prácticamente todos los sábados el vecindario iba y se reunía porque sabía que mi abuela estaba cocinando y estaba cocinando platos confeccionados con el coco. Así que el coco nos servía para construir nuestras viviendas, me refiero a la palma, ¿no? La palma nos alimentaba. ¿Cuántos platos, no sé, hicieron, se cocinaban en relación a él? Nos servía de material para el arte. Por ejemplo, mi tío era artesano. Entonces yo empecé a hacer máscara con él. Y como 3 o 4 casas más al frente estaba Castor Ayala con su famoso taller. ¿Bien? Y cuando hablo del famoso taller, me estoy refiriendo a que prácticamente todo nuestro barrio, de alguna manera u otra, tenía que ver con Castor Ayala. Bien, por ejemplo, yo, además de recolectar cocos, bien, también hacía, digamos, palillos o cuernos. Bien. Casi cada uno de nosotros tenía una especialidad relacionada con la palma, ¿no? Había otros que hacían copas, las copas con el casco de coco. Se hacían gallinitas, bien. Se hacían chivos, es decir, se hacía un montón de artesanías que prácticamente hoy han desaparecido. Bien, mi madre se dedicaba entonces a la artesanía. Ella me pedía que la acompañara a buscar una planta Sansevieria, que también le llaman lengua de vaca. Así que yo iba con ella, recolectaba esa planta, ella la machacaba, la raspaba, la teñía, luego hacía una trenza y luego la cosía y hacía una serie de artículos. Y todo eso iba al taller de Castor Ayala y Castor reunía todas esas manifestaciones artesanales y las llevaba al viejo San Juan. Muy bien. Y luego venía los lunes con nuestras listas y nos pagaba. ¿Sí? Así que prácticamente en el barrio había una actividad artesanal bien interesante, ¿no? Y había mucha actividad, mucha labor en relación a la palma. Por ejemplo, gente se ganaba la vida tumbando los cocos, otros mondando los cocos. De hecho, hubo una industria del coco importante en Puerto Rico y había un capítulo en Loíza, ¿no? Una de las cosas que a mí me impresionaba siempre era ir al barrio contiguo, Tocones, ¿sí? Y ver esas casi montañas de cáscara de coco, ¿no? Y casi siempre una estaca de metal, apuntando. Una experiencia visual interesantísima. Nada, quería comenzar con este preámbulo porque insisto en que ese árbol, ¿no?, la palma de coco, ¿no?, en términos de materiales, ¿no?, me inspiró mucho porque entonces hay una memoria ligada al material, hay una memoria ligada, ¿verdad?, al árbol, ¿no?, y lo que produce. Así que cuando más tarde comienzo a hacer los ensamblajes, prácticamente lo que estoy es recordando
todas estas experiencias en mi hogar, en la comunidad, bien, vinculadas a el coco. No sé si podemos comenzar a ver las obras. Bien. Mi formación, ¿verdad? Además de mascarero, yo también pintaba, como pintamos mucho en Puerto Rico, ¿no? Y los temas tenían que ver con las fiestas tradicionales de Loíza, ¿no? Más tarde, cuando conozco a Félix Bonilla Norat, un profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, ¿no? Empiezo a ver otras alternativas de expresión, bien, aparte de la pintura, que era mi pasión. Con Bonilla concentré mucho en la teoría del color y eso me ha servido hasta hoy. Bien. De hecho, cuando trabajo los ensamblajes, toda esa experiencia de pintor y haber hecho muchos ejercicios de color también de alguna manera afectan visualmente lo que hago. Bien, quería comenzar con este ensamblaje, María María, y como les dije, prácticamente, ¿verdad? Como hacen los artistas. Nos inspiran la experiencia y esa experiencia la convierte en un símbolo visual. Pues una experiencia terrible, ¿no? Fue la experiencia del huracán María. Obviamente no es la primera experiencia con un huracán, ya había pasado otro, pero este fue devastador y realmente me marcó. Ya yo había tratado el tema de los huracanes. De hecho, hay una pieza que se llama Huracán de Julio, muy bien, donde uso unos paraguas, refiriéndome al viento, pero entonces hago una máscara para asociarlo con orillas o deidades que tienen que ver con el viento. Muy bien. Aquí tenemos entonces a Vencedor, que tiene que ver con un evento histórico, que es cuando los ingleses intentan hacerse de Puerto Rico en el 1797. Muy bien. Y hubo una participación importante de parte de la milicia de Loíza. La milicia de Loíza, de hecho, hay una lista y ya hemos hecho otras actividades en Piñones para recordar a esos milicianos. Muy bien. Como las labores a mí me interesan y en el área de Loíza, pues como le mencioné, hay muchos o había muchos trabajadores que eran bondadores de coco. Yo trato de incorporar las herramientas que tienen que ver con esas labores, ¿no? En la construcción de esta imagen, que es prácticamente una especie de caballero, ¿verdad? Vencedor. En el guante tiene un coco y el coco está pintado con los colores de la bandera inglesa, ¿no? Así que recurro a esos materiales que tienen esa memoria y también recurro a unas labores vinculadas a la comunidad para conectar con ese ancestro y específicamente los defensores de Puerto Rico desde mi pueblo Loíza, ¿no? Aquí tenemos también el mismo tema tratado de una manera distinta, ¿no? Como vieron anteriormente, la escultura es exenta, es redonda, es parada, pero aquí trato el tema como si fuera un relieve, ¿no? Y en el centro, ven ahí abajo, debajo de la fecha 1797, está una estaca de montar coco, otra vez refiriéndome a las labores que tienen que ver con el coco. Se ven las cáscaras, ¿no? Después de haber sido mondadas con la bandera, representando a los ingleses. Y luego una serie de máscaras como las que hacíamos en el barrio de Colopo, con la cabeza de penca. Y en el centro una imagen de metal, porque en un momento dado se hacían máscaras de metal también, de latón en Loíza, ¿no? Una práctica que está prácticamente en desuso. Así que yo quería evocar toda esa tradición que tiene que ver con la artesanía a través de estos materiales, ¿no? El metal, la estaca de montar coco, ¿verdad? Y las máscaras hechas con pencas de coco. Los colores verde y negro pues tienen una relación directa, ¿no? Con orillas que tienen que ver con el combate, como Ogún, pero ya esas son unas referencias que a mí me interesan para insertar esta imagen en la región antillana, ¿no? Y su conexión con el África, ¿bien? Porque no me es ajeno, ¿verdad? Ese dato y una manera de incorporarlo, ¿no? En una imagen para que los demás vean que nada se da en el aire, ¿no? Tenemos un pasado y no podemos negarlo, al contrario, debemos cantarle ese pasado y vincularlo con nuestra realidad. Y eso es prácticamente lo que está en mi programa estético, ¿no? Mi programa expresivo, vamos a decir. Esta pieza también pues sigue esa línea, ¿no? Centinelas, los que vigilan el mar, o los que vigilan la costa, y obviamente me estoy refiriendo de alguna manera
a los milicianos, ¿no? Pero traídos al tiempo contemporáneo, porque todavía en Loíza y específicamente Piñones, ¿no? Hay una vigilia constante en relación a ese litoral, ¿verdad? Que lo quieren desarrollar, pero sin tomar en cuenta los residentes de ahí, ¿no? Así que cuando hablo de centinela, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la comunidad en vigilia, ¿no? Y si se fijan bien, las herramientas de trabajo, ¿verdad? Como el caldero, bien, se convierte en escudo, y así me gusta jugar con esa dualidad, ¿no? Una herramienta que se convierte en arma y viceversa, ¿no? Y una referencia también al paisaje, como pueden ver en la parte de atrás, el azul, luego la franja horizontal de la playa, ¿no? Están defendiendo la playa o el espacio vital donde se habita, ¿no? Y luego al frente hay en arena de playa, precisamente de Piñones, con un coco nuevo, ¿no? Recién nacido, como dicen, con la planta ahí, porque también hay un comentario ambiental en estos ensamblajes, ¿no? La defensa del espacio vital, la defensa de la comunidad, también la defensa del ambiente, porque los que vivimos en armonía, ¿verdad? Con la naturaleza la defendemos, y también esta propuesta está ahí. Esta pieza, Armario de la Memoria, tiene un video incorporado en la parte de arriba. De hecho, al final les voy a mostrar un segmento, ¿sí? Y otra vez, es el mismo tema de la defensa del lugar, ¿sí? Así que la parte de arriba, usando tecnología contemporánea más o menos, ¿no? Incorporo el video porque me interesa, y en el video aparece una señora del sector Tocones, ¿no? Hablando sobre el racismo que se experimentaba o se sigue experimentando en el área en relación a habitantes que llegan a Loíza, compran estos condominios y luego, por ejemplo, el comentario que hace ella es que se apoderan de las playas al extremo de que no dejan bañarse a los habitantes del lugar. Entonces ella está reaccionando en ese video a ese evento, ¿verdad? Y está llamando a que nos unamos, ¿verdad? Como seres humanos, y que no continuemos propagando el discrimen racial por la razón que sea, ¿no? Pero también hay una referencia otra vez a la herramienta, al trabajo, como en la parte de abajo, porque en ese momento entrevisté a un señor, Casimiro, que era un sembrador de coco de Colobó. Muy bien, me interesó mucho su historia cuando él contaba de que él usaba ciertas herramientas para enterrar las semillas, ¿no? Entonces él vio crecer todas esas palmas, e inclusive las nombraba, ¿no? Y todo eso también me inspiró, porque encontré un vínculo comunitario, ¿no? En esos relatos, aunque él vivía un poco más hacia las carreras, ¿no? Está Colobó, que es el barrio de donde soy, está Tocones, ¿no? Y están las carreras, ¿no? Y todo eso prácticamente era un palmar. Literalmente vivíamos bajo un palmar que ya no existe por la tala, ¿no? La deforestación, etcétera, etcétera. Y esto es un recuerdo también, parte de esa memoria, ¿no? De ese espacio lleno de árboles, ¿no? La próxima. Y esta pieza es la más reciente, se llama Figura Emisaria, y la terminé para la actividad que tenía que ver con, titulada De Loíza a la Loíza, otro ejercicio de la memoria, porque mi interés era usar como tema la actividad culinaria, ¿verdad? Usar como tema la gastronomía loiseña y toda esa actividad que se generaba en torno a esta economía. Por ejemplo, las cocineras, ¿verdad? Habían familias enteras que se dedicaban a cocinar, ¿bien? Y sus hijos iban a vender productos. Por ejemplo, a Carolina, iban a la calle Loíza, ¿no? Y yo recuerdo esos relatos, ¿bien? Aunque mi abuela cocinaba, ¿verdad? Pero no lo hacía como para como una industria, ¿no? Pero habían familias en Colobó que hacían así. Bien, y yo tenía muchos amigos que eran vendedores, eran suplidores, ¿no? Cocineros inclusive. Así que esta imagen, figura emisaria, es un canto, esa experiencia, ese recuerdo. Y es como si la figura viniera del pasado, digamos del África, y trajera las herramientas, ¿no? Y también el conocimiento para la confección de los platos. Lo que ven justo en el centro es un guayo, ¿no? Para guayar yuca, para guayar coco. Mi vecina, Emma Carrasquillo, ¿verdad? Que siempre me veía haciendo estas cosas, un día se me acerca al taller y me dice: Junior, yo me voy a retirar y este guayo te lo voy a regalar porque yo sé que tú vas a hacer algo con este guayo. Es el guayo más grande que yo he visto, por lo menos en Loíza. Muy bien. Y si me ocurre preguntarle a Emma quién le dio ese guayo.
Emma en ese entonces tendría como 92 años y todavía seguía cocinando, pero ya dijo, no, ya basta. Y me cuenta Emma que ese guayo se lo regaló su abuela. Se podrán ustedes imaginar la historia de ese guayo, cuántas familias la hemos comido, cuántas personas de el producto o la acción de esa herramienta, ¿no? Pasó el tiempo, entonces decidí, siempre lo pensé, ¿no? Hacer un homenaje a Emma Carraquillo, que es un homenaje a todas esas cocineras, ¿no? Que es un homenaje a esa industria que prácticamente ayudó económicamente a muchos a echar para adelante, como decimos en el barrio, ¿no? Así que arriba vemos, ¿verdad? Un burén cortado como si fuera una luna creciente. Entonces, luego en el cuello hay soga y hay cabezas de penca, ¿no? Tiene que ver con la palma otra vez. Y luego está la vitrina, que muchos de ustedes la han visto, ¿no? Cuando van a Piñones, por ejemplo, que es donde se ponen las frituras, ¿no? Para que luzcan preciosas y suculentas, pero también para conservarlas, ¿bien? Y luego más abajo hay leña y otro burén redondo que está ahí, y luego flanqueado con 2 troncos de palma. Otra vez, todo esto tiene que ver con la memoria, una memoria vinculada, ¿no? A un material, y específicamente el material que tiene que ver con la palma de coco. Aunque también hay referencias del fogón, así que la parte de abajo, ¿no? Un fogón con mucho hollín. Y luego un indicio de una flama justo en el centro. Así que este es un homenaje, vuelvo y repito, a la gastronomía loiseña y a todas esas familias que se dedicaron y se siguen dedicando a ellos, ¿no? Y también el vínculo con el África, con el antepasado africano. Próximo, por favor. Esta pieza se llama Conjunto y aquí la inspiración tiene que ver con la música, ¿bien? Así que estos objetos encontrados, ¿verdad?, que tienen relación con la música, como el bongo, por ejemplo, pero también hay unos tambores de troncos de palma que han sido tumbados y yo los convertí también en instrumentos musicales. En la parte de la izquierda hay una figura que tiene que ver con el viejo. En la mascarada loiseña hay 4 disfraces básicos, ¿no? Está el gigante, está la máscara, o la mascarita, la llamamos, es lo que representa al español. Está la loca, que es un personaje que da la impresión de que está desquiciado y quiere limpiar todo. Y está el viejo. Cuando yo era pequeño, me disfrazaba de viejo. Ahora que estoy grande, hago un cameo. Muy bien, pero me sigo disfrazando de viejo. Es un personaje que me identifico mucho con él. Primero, yo quería disfrazarme de gigante o de mascarita, pero los disfraces eran muy caros. Así que la alternativa que tenía era coger un gabán viejo, buscar un pedazo de cartón y hacer una máscara y participar de la fiesta, porque todos queríamos participar de la fiesta. Pero más tarde, cuando sigo investigando, encuentro que la imagen del viejo representa al griot, ¿verdad? Representa al historiador, representa al que conoce la medicina, el que cura, etcétera. Me enamoré más del personaje y es un personaje recurrente, ¿no?, en mi expresión, y aquí está también incorporado. Pero vuelvo y repito, conjunto, ¿no? Está inspirado entonces en el ritmo, bien, en la música, porque también sabemos que Loíza se conoce por la música en general y por la bomba en específico, como otros lugares de Puerto Rico. Bien, y obviamente ese instrumento y ese baile está vinculado con el África, y eso aquí, ¿verdad? O sea, también sería un canto a ese vínculo ancestral. Esta figura se llama figura de poder, figuras de poder. Esta figura es como un homenaje a mis amigos, porque en un momento dado yo quería hacer trabajar en la construcción, ¿verdad? Digo, yo trabajaba en la construcción en el barrio, colaborando con los carpinteros que los sábados se reunían para ayudar a construir las casas de los vecinos. Eso nunca se me olvida y lo encuentro como algo que me ha formado, ¿no? Esa cuestión de que hay una casa, ¿verdad?, que se está cayendo, nos reunimos los sábados con la ayuda del especialista, el carpintero, muy bien. Entonces nosotros nos dedicamos a virar cemento, poner bloques, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando llegaban las fiestas de Santiago Apóstol, muchos de estos trabajadores de la construcción decían que no iban a trabajar y estaban 3 días disfrutando de las fiestas y luego los botaban de sus trabajos, ¿no? Yo recuerdo siempre esas anécdotas. Así que lo que ven aquí, no sé si ven en la parte de abajo, ¿no?,
hay materiales relacionados con la experiencia esta de ayudar en las comunidades a construir las casas. Muy bien. Y luego hacia arriba, ¿verdad? Se establece un ritmo que lo mismo apunta hacia Chango, pero también apunta hacia un plenero. No sé si ven la mano, ¿verdad?, negra dándole al pandero. Y también los tres cuernos que apuntan hacia el pez gigante. Así que esto es un recuerdo, es una celebración, ¿no?, de la solidaridad que se daba en el barrio en términos de trabajo y también de esa actitud de festejar tan importante en la vida. E inclusive también tiene que ver con la organizarse para defender el lugar, ¿no? Por eso es que la figura, ¿verdad?, lo mismo apunta hacia un significado que hacia otro. ¿Bien? De hecho, también es un ensamblaje exento en la parte de atrás. Si se le da la vuelta, van a ver una especie de columnas, ¿no? Porque algo que me impresionaba mucho eran esas columnas que había que llenar. Nos levantábamos bien temprano, hacíamos la mezcla y luego con un ritmo y movimiento, inclusive cantando, si se puede decir, llenábamos esa columna. De ahí esa forma, ¿no?, vertical que me recuerda a esas columnas que tanto nos encantaba llenar, porque de alguna manera era una especie de comunión comunitaria, ¿no?, los sábados. Figura de cangrejos trata sobre el vínculo de Loíza con San Mateo de Cangrejos. De hecho, encontré un mapa creado por un cartógrafo holandés, donde el área le llamaba, aparece Cangrejón, pero está incluido Vacía Talija como Vacía Talega. Y dije, oye, qué interesante, ¿no? Así que figura de cangrejo es como un canto a ese vínculo de Loíza con San Mateo de Cangrejos, ¿no?, lo que es parte de Santurce ahora. Pero también aquí, en la parte de arriba, si pueden ver, hay una caja. Es también un homenaje a un amigo del barrio, Junior. Le llamamos Junior Elga porque era vendedor. Le hablé de las familias que se dedicaban a la venta. Pues Junior era uno de los que iba a estas casas. Entonces le daban los productos, él lo metía en esta artesa, se lo ponía en la cabeza, prácticamente sin sujetarlo. Él iba con cierto ritmo, ¿no?, vendiendo su mercancía. Junior era uno de los grandes vendedores, ¿no? Así que estoy haciendo referencia a la relación entre Loíza y Santurce, ¿no?, los cangrejeros, muy bien. Y también estoy haciendo una relación a ese intercambio comercial, vamos a decir, si se puede decir, entre Loíza y Santurce, ¿no? Bien, y también un homenaje a mi amigo Junior, ¿no?, que lo recuerdo muy bien con esa artesa y el ritmo, ¿no?, y el equilibrio que mantenía cuando llevaba su mercancía en la cabeza, que de hecho, cuando estuve en Dakar, Senegal, recuerdo haber visto el equilibrio formidable, ¿no?, de muchas personas llevando su mercancía o sus materiales en la cabeza. Y recordé a Junior, ¿no?, y a otros tantos, ¿no?, que también que tenían esa destreza. Y por último, como a mí me interesa confrontar a la comunidad con su historia, de hecho, cuando le mencioné en 1797, el evento donde la milicia de Loíza participa en esa victoria contra los ingleses, ¿no?, yo hice una serie de happenings, si se puede decir. Uno de ellos tenía que ver con escribir en las paredes debajo de un puente en Piñones los nombres de los milicianos que participaron. Y lo fascinante es que muchos de esos apellidos todavía los llevamos. Y de hecho, habían dos Lin allí. Lin sin la D. Yo sospecho que no, ¿verdad? Pues a veces escriben las cosas de cierta manera y no suenan de cierta manera, ¿no? Bien. Aquí lo que hice fue que para una actividad de Loíza a la Loíza, como le mencioné, le pedía a la comunidad que se disfrazaran de viejos y viejas, ¿bien?, y que vinieran a la casa donde estábamos congregados con personas de Santurce, que invitamos, ¿no?, y personas del barrio de Colobó, para que habláramos de esa experiencia del pasado cuando venían de Santurce a Loíza o de Loíza a Santurce a intercambiar mercancía y también a disfrutar de las fiestas, ¿no? Esto es una serie de de viejas y de viejos, ¿no? Y cada uno está efectuando un performance que tiene que ver con una labor, ¿bien?, que tiene que ver con una labor. Así que tenemos un poeta, tenemos a
el músico, tenemos a la bailarina, ¿bien? Y tenemos a un agricultor. Y todos ellos venían de esa calle, de la parte de atrás, donde estaba ubicado el taller de Castor Ayala, que ya no existe. Pero mi intención era que ellos aparecieran, ¿verdad?, como del pasado y se mezclaran con nosotros en una actividad que incluía comida, que incluía baile, que incluía poesía y que incluía recordar esas memorias que tienen que ver con las dos comunidades. Ahí tienen el viejo que está pasando lista, señalando las fiestas, las fechas importantes de Puerto Rico. Eso es en Piñones, en Vacía Talegas, ¿bien? Y lo que traen el público son las talegas de la memoria, porque cada saco, ¿verdad?, cada saco de yute tiene una fecha. Así que el viejo, la memoria, ¿verdad?, se trepaba en ese artefacto y comenzaba a nombrar fechas y el público las iba amontonando en la playa, porque en Vacía Talega, o sea, se efectuaban muchas actividades comerciales, ¿no? Mucho contrabando también, etcétera, etcétera. Y lo que quería era activar el lugar, ¿verdad?, para efectos de los que trabajan ahí, que hay muchos pescadores de Loíza, y el público que se enterara de la historia de ese lugar. Ahí tienen al viejo, ya casi terminando el happening. Bien, al final se amontonan todas las talegas, muy bien, y se queda entonces la composición, es decir, la escultura, si se puede decir, ¿no?, como eso mismo, un conjunto de talegas de la memoria. Por último,
Eso sería todo. Daniel, por tu presentación. Te traslado el aplauso de todos los que nos están escuchando. Te traslado además algunos saludos. Hemos recibido mensajes desde Buenos Aires, de Alicia Cambiani, también desde Costa Rica. En este caso se trata de Rubén Vargas, de Marimarta Pacheco, de Marta Iglesias Pisa, de la Asociación de Artistas de Costa Rica, también de Alfonso Moraza desde México, y muchos amigos desde la ciudad de San Juan y otras ciudades de Puerto Rico, y también desde los Estados Unidos. Bueno, entre los amigos boricuas te saluda Humberto Figueroa, Noemí Meneses, Inma Arroyo desde los Estados Unidos, Diana Dávila, Héctor Iván Monclova, María Elba Torres, la doctora María Elba, un saludo, Damari Burgos, Orlando Víctor Gatorno desde Miami, Adán Astacio, Ginette Betancourt desde México, Héctor Maldonado, también María Elena Perales, Delice El Sí, desde el taller Boricua en Nueva York, un saludo, Rubén Vargas, ya lo mencioné, y el maestro Pablo Rubio también te saluda. Es decir, tenemos aquí pues un altísimo reconocimiento y una gran felicitación para ti y para todo tu trabajo. Pasamos entonces a presentar a Bárbara Presó Stephenson. Bárbara Presó nació en Puerto Príncipe, es artista visual, es curadora, tiene una larga carrera profesional, ha expuesto en el Museo de Arte Latinoamericano y también en el Museo de Monterrey, en California, en el Museo de Arte Moderno en San Diego, en el Museo de Arte Frost en Florida, en el Gran Palais de París, en el Museo de Arte Haitiano y en el Mupaná, también en la ciudad de Puerto Príncipe. Ha representado a Haití en la Exposición Universal de Sevilla en 1992, en las Bienales de La Habana, de Dakar, de Venecia, de Mercosur, en Brasil y de Caracas. Ha expuesto en prestigiosas instituciones del área del Caribe, como la Fundación Clement en Martinica, la Casa de las Américas en Cuba, en el Congreso Anual de la IAS en Barbados y en la Sociedad des Arts Technologiques de Montreal, en TOU, también en Montreal, y en 1999 creó en Haití la Fundación África América y el Foro Transcultural de Arte Contemporáneo. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Ottawa, en Canadá, máster de segundo nivel en Gestión de Organizaciones Culturales por la Universidad de París-Dauphine, máster en segundo nivel en la Gestión de Patrimonio y Territorios Turísticos de la Universidad de Perpiñán, y es miembro de la sección Caribe Sur de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Es autora de libros y de numerosos artículos. En fin, ya ven ustedes que tenemos aquí un tesoro con la presencia de Bárbara Presó. Bienvenida, Bárbara, adelante. Muchas gracias a Yolanda por su invitación, a Marta, gracias también a Odalis Gómez y Daniel Lind Ramos y el Museo de Arte de Puerto Rico. Empiezo mostrando el plan de presentación que se realizará en 3 etapas. La primera parte estará dedicada a una breve exposición sobre mi libro, El Círculo Atlántico. La segunda parte desarrollará mi implicación social, en particular con la Fundación África América en Haití. La tercera parte me permitirá terminar con mis proyectos actuales y futuros. El título del libro es una metáfora. La siguiente, por favor. Es una metáfora de mi recorrido artístico, pero también de mi vida como mujer haitiana, mi familia y su historia criolla. El Círculo Atlántico es el resultado de la combinación
de mis archivos fotográficos de más de 30 años y la colaboración de varios autores a los que citaré en el orden de presentación del libro. La primera parte es la introducción, que es de Régine Cousin, que es de Francia, fue la curadora de la exposición Haití en el Museo del Grand Palais en París. La siguiente es en Esperando Mañana, Bárbara, retrato en el espejo. Es un artículo de la jornalista Valérie Marin de la Mêlée, que es periodista de Francia también. La siguiente, Bárbara Preso, El arte de los 4 elementos del Círculo Atlántico, por Yolanda Wood. Y después, Bárbara Preso Stephenson, Singular y Plural, de Delia Blanco, que es crítica de arte, antropologista, y actualmente es representa la embajadora de República Dominicana en la francofonía. Bárbara Preso, Singular y Plural, Delia Blanco, y después preguntas a un artista contemporáneo, es de Mariam Selikan, que es una periodista de Senegal, y Imaginarios de feminidad, de clase y solidaridad descolonial, el arte de la performance por Bárbara Preso Stephenson, es de David Fronatel, que es un joven historiador del arte, que es de Alemania. Ahora es un especialista del arte contemporáneo caribeño también. La siguiente, por favor. Ok, el Círculo Atlántico. El propósito de producir este libro fue conmemorar mis 30 años de creación artística. Mi carrera profesional comenzó en Montreal con una exposición colectiva en la Galería Michel Tétrault y una exposición itinerante en 1989 con el grupo Diasporic African Women Artists, DAWA. En 2007, conmemoré mis 20 años de creación artística con una exposición retrospectiva en el Museo de Arte de Haití y en el Instituto Francés. El curador fue el artista Mario Benjamin. En esta ocasión, Maxence Denis produjo un video y también había un catálogo que acompañó la exposición. La edición del libro se enmarca en esta preocupación por la restitución y transmisión al público. El trabajo de edición comenzó en 2017 y se finalizó en 2020. Es una edición independiente y de autoría propia y coordiné todas las etapas desde la recaudación de fondos, dirección de edición y distribución, porque los editores con los que contacté no encontraron ningún interés en un proyecto de este tipo. La siguiente, por favor. Materiales y memorias. El hilo conductor de mi trabajo artístico y la búsqueda de un lenguaje personal es a partir de elementos físicos o simbólicos que encuentro en mi entorno. En esta primera imagen de 1988,
vemos un uso artístico de elementos rituales vudú, del bebé trazados con harina en el suelo, botellas, velas, tela roja. Aquí, la idea no es reconstituir o transponer una práctica sagrada, sino utilizar de manera consciente, estética, totalmente secular, algo que pertenece a mi propia cultura. La siguiente, por favor. Aquí comparo la obra en el suelo con un díptico que data del año siguiente. La transposición del gesto del calco se transpone a la superficie. La línea geométrica del bebé se ha transformado en una escritura antropomórfica que evoca la danza y el ritmo. En varias ocasiones he explotado el uso de objetos cotidianos o rituales como estos cuencos de madera integrados en la superficie plana. Este díptico, masculino o femenino, está hecho solo con alquitrán, ya que los pigmentos y los rastros se eliminan. El respaldo está hecho de papel hecho a mano. La siguiente, por favor. Con la reflexión sobre el tema de la divinidad femenina del panteón vudú, Erzulie Freda, comienza toda una producción que tomará diferentes formas y me llevó a trabajar sobre los estereotipos femeninos, sobre el hacer de la mujer criolla, sobre los mecanismos de resistencia y solidaridad desarrollados por mujeres caribeñas. El uso de pétalos de flores rosas artificiales es un préstamo de los altares sagrados del vudú. Cada pétalo se adhiere a la superficie con un clavo y las marcas de escritura en la superficie se obtienen con yeso de estuco. La siguiente, por favor. En esta imagen vemos una apropiación del panteón hindú de importante presencia en el Caribe, asociado a una superficie obtenida y pegado a un trozo de mantel de plástico como los que se encuentran en los restaurantes populares, en las zonas urbanas, en la mayoría de nuestras islas. El motivo de las frutas es también un elemento recurrente asociado a la fabricación artificial de atmósferas tropicales destinadas a las industrias turísticas, ubicadas en el corazón de nuestras economías. Este tipo de fabricación perturba y fermenta igualmente las imágenes populares e introduce una visión exótica de nosotros mismos. El icono se ha brillado según la tradición de las banderas vudú. La siguiente, por favor. La instalación in situ, titulada Flores, Seda Mistral, realizada en la isla de Frioul en Marsella en 2005, fue la ocasión de tomar conciencia del gesto como performance. Durante un mes, todos los días, bordaba metros de tela transparentes con pétalos de flores artificiales. Fue mientras miraba el reportaje fotográfico
que tome conciencia de esta dimensión gestual, temporal y real de mi trabajo. Las dos siguientes, por favor. Dos ejemplos de performances colectivas e individuales donde la única acción consiste en coser durante un tiempo determinado los pétalos de flores artificiales. Quisiera ver la otra imagen antes de pasar al video. Ok, vamos al video, por favor. Vamos a ver la video que se llama El Círculo de Freda, que es una performance colectiva y fue presentado como video instalación en el Museo del Gran Palais. Podemos cortar. Otro aspecto de mi trabajo es la relación con los elementos naturales y el paisaje. Vamos a ver la próxima. Muchas gracias. Dos ejemplos. Corazón Bling Bling, escultura monumental, aprovecha la luz del sol naciente con transparencia y los elementos de hierro producen un efecto sonoro con el viento. La siguiente imagen es un detalle de una obra efímera realizada con arcilla por un río en New Brunswick, en Canadá. Y termino esta primera parte con este trabajo de 1992 referente al simbolismo del círculo. ¿Podemos ver la próxima, por favor? Ok. La segunda parte de mi presentación se refiere a mi participación social
durante los 20 años de trabajo en Haití. Principalmente mi trabajo con la Fundación África América, creada, vamos a ver la otra imagen, por favor. La Fundación África América, creada en 1989 para realizar el Foro Transcultural de Arte Contemporáneo, que tuvo 7 ediciones entre 2000 y 2015 y permitió invitar a una cincuentena de artistas y investigadores de África, Américas y el Caribe, y para organizar numerosas exposiciones, talleres, conferencias, performances, proyecciones de películas. Podemos ver las otras imágenes, por favor. Y las otras. Ok. Las próximas imágenes son del Museo Comunitario Georges Liautaud. Constituye la parte más significativa de este compromiso social. Ubicado en el centro del pueblo de escultores de hierro tallado en Noailles, una antigua plantación de azúcar en Croix de Bouquet, en Haití, sirve tanto para honrar la memoria del precursor, Georges Liautaud, como para promover el encuentro entre artistas del pueblo y artistas invitados. Como Tessa Mars, vamos a ver la próxima. Tessa Mars, por ejemplo, para dar la bienvenida a la comunidad del pueblo. Vamos a ver la otra imagen. Fue la exposición de Tessa Mars con un artista del pueblo que es Eddie Jean-Rémy. Y también para organizar eventos. Vamos a ver la siguiente. Eddie Jean-Rémy. La siguiente también. Donc, organizar eventos, dar la bienvenida a la comunidad del pueblo, realizar acciones de formación. Podemos ver la siguiente también. Ok. Este museo comunitario es una estructura muy especial porque teníamos un pequeño budget y las construimos con contener de transporte que hemos transformado en una sala de exposición y utilizamos el interior de los contenedores para conservar las obras. Tenemos una biblioteca y una oficina con los computadores al interior de los contenedores. Y la tercera parte de esta presentación concluye con la noticia de mi trabajo. Actualmente me encuentro en la isla de la Desirade en Guadalupe, donde traigo mi contribución a la reflexión sobre la creación de un nuevo museo que se ubicará en la antigua estación meteorológica, así como a la implantación de una estrategia puesta en valor cultural de otros sitios del territorio. Vamos a ver la próxima también. Voilà. Actualmente tengo una exposición colectiva con el
colector y galerista Renan Lally, que recién abrió su espacio en Béziers, en el sur de Francia, y es una exposición actual. Y también estoy trabajando sobre un nuevo libro que es una compilación de mis artículos desde 20 años. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Decirte que tenemos realmente un público exquisito que te ha estado escuchando, que seguramente a lo mejor tiene alguna pregunta para ustedes. Decirte que tenemos, por ejemplo, a Dorín Baquit de Costa Rica, que te saluda también desde Costa Rica, a Dunia Marcelo, a José Gerardo Hidalgo, a Carmen Zeta, que sencillamente dice impresionante, presó. Igual a Jacqueline Biaggi, muy interesante saber de Haití, dice Jacqueline. Y tenemos pues muchos presentes, muchos artistas y críticos y profesores de aquí, de la ciudad de San Juan y de otras ciudades de Puerto Rico, como el maestro Humberto Figueroa, como Noemí Meneses, Imna Arroyo, que también los saluda a los dos desde los Estados Unidos, Diana Dávila, Héctor Iván Monclova, la doctora María Elba Torres, Damari Burgos, artista puertorriqueña, que ahora mismo está escribiendo excelente. Muchas gracias, Bárbara. Humberto Figueroa también dice, gracias, Bárbara. Tenemos también a Orlando Víctor Gatorno desde Miami, a Adán Astacio, Janet Betancourt desde México, Alfonso Moraza también desde México, Héctor Maldonado, María Elena Perales, gran artista puertorriqueña, Delice El Sí, que manda un gran saludo desde el taller Boricua en Nueva York. Y ahora mismo María Elena está escribiendo, excelente, fascinante. Inma Arroyo, la artista puertorriqueña tan querida, dice, bravo, un trabajo maravilloso. De modo que, sin duda, me alegra mucho que hayas podido mostrar, por una parte, esta gran diversidad de tu trabajo, que habla y mucho de cómo la justicia social se coloca en el centro de los intereses y las inquietudes de los artistas, cuando la memoria es un factor que activa su relación con todo lo que hace y con todo lo que cree, porque creo que si algo interesante hay en tu trabajo es justamente la manera en que crees en lo que haces. Y en eso, pues me siento muy reconocida porque yo también creo mucho en lo que hago. Y creo que ahí tenemos pues algo muy en común. Alicia Candiani dice, maravilloso, Bárbara, y ella nos habla desde Argentina. Entonces, si quieres unirte a nosotros, Daniel, para culminar esta segunda edición de Caribe Artistas en Línea. Yo los felicito a ambos. En primer lugar, agradecerles por la disposición que tuvieron desde el primer momento para tomar parte, para colaborar, para extender el conocimiento sobre la obra de ustedes y sobre lo que el Caribe brinda al mundo a través de su creación artística. Entonces, me gustaría saber si entre ustedes tienen algo que comentarse, algo que preguntarse. Me gustaría pedir a Daniel si puede confirmarme. Es que trabajar con esos tipos de materiales y con la memoria, hay un riesgo de confusión con el registro antropológico, que es un grande problema
en el contexto occidental, que a nosotros, en nuestros mundos, en el Caribe, la cuestión no se presente. Porque esas categorías no son categorías finalmente académicas. ¿Qué piense de esa problemática? Bueno, si llegué a este tipo de expresión es precisamente porque un instrumento, ¿verdad?, como la pintura, con ese instrumento no podía expresarme como me expreso con estos materiales. ¿Bien? Y realmente lo que me interesa es eso, es la expresión, sin tener que estar clasificando el medio o el estilo, ¿no? Todo parte de una experiencia y esa experiencia yo la quiero convertir en símbolo, y si tengo que echar mano de lo que tengo accesible, ¿por qué no? ¿Bien? Pero realmente, vuelvo y repito, primero pintaba mucho y me di cuenta de las limitaciones de ese instrumento, ¿no? Realmente no estaba pensando si usar este tipo de material iba a representar algún tipo de limitación en términos conceptuales, etcétera, ¿no? Simplemente ser auténtico, simplemente ser honesto, ¿verdad? Y eso es lo que realmente me importa, ¿no? Ya esas clasificaciones que vienen detrás, pues, bienvenidas sean, ¿verdad? Si vienen. Pero, es el problema nuestro, de los críticos, los académicos. Exacto. Yo cumplo con, ¿verdad?, ser honesto y expresarme, ¿no? Y vuelvo y repito, y buscar una manera efectiva para expresarme, ¿no? Y ser crítico con el medio que estoy utilizando. ¿Bien? Porque al fin y al cabo yo lo que veo son elementos, ¿verdad?, para componer, para construir una imagen. ¿Bien? Independientemente de toda esa, ¿verdad?, carga que puede tener desde el punto de vista antropológico, como usted bien dijo. Pero al final, yo soy un formalista, y como dije al principio, la experiencia que tuve como pintor en términos de cómo construir una imagen desde la superficie, la textura, es decir, los elementos que todos conocemos, ¿verdad?, pues yo también los veo en esos materiales, ¿no? Es como si en vez de coger pigmento, ¿verdad?, pintura para pintar, viera color en, viera textura en, viera forma en, y con eso construyo. Pero vuelvo a repetir, ya esos acercamientos, ¿verdad?, teóricos, etcétera, pues ya habrá quien dialogue sobre ellos y piense sobre ellos. Muchas gracias, Daniel. Su orden. ¿Quieres preguntarle algo a Bárbara? Sí. ¿Te gustaría, Daniel, comentarle algo sobre su trabajo? Sí, me gusta la forma en que otra vez, ¿no?, tomas una experiencia, ¿verdad?, que tiene que ver con tu vivencia como haitiana, ¿no?, y lo empujas y lo llevas más allá. Y noto también ese formalismo, ¿no? Es decir, le hace un poco de la cuestión antropológica que sabemos que está ahí, pero entonces construir visualmente una imagen, ¿no?, con algo que nos representa, porque no solamente es Haití, es también las Antillas en general, ¿no? Y me veo en tu trabajo, sinceramente, me veo en tu trabajo. Fíjate qué interesante a propósito de lo que has dicho, Daniel, y la pregunta de Bárbara. Humberto Figueroa nos comenta aquí en el chat, dice, la obra se conecta directamente con su memoria y su comunidad, desde lo material y desde su entorno, no tanto así con la búsqueda de un ilusionismo pictórico. ¿Cómo lo ves, Bárbara? Es la verdad, es que la pintura en la tradición occidental no me conviene realmente. En la búsqueda de un lenguaje, de un idioma que me conviene, que me satisface. Exactamente. No me gustaría, no tengo
no hay necesidad del dibujo. Por ejemplo, el dibujo existe pero como traza, no como un dibujo de representación de la realidad o de idealización de la realidad. Es la traza. Y es también como los materiales. Yo me interesa más la origen de las cosas. Las cosas directamente de su forma la más directa, de la más original y la más pura, si se puede decir. Es como he utilizado objetos directamente, la tierra, el hierro, la tela. Cuando estabas embarazada, que usabas los materiales naturales, por ejemplo. Directo. No me interesa los elementos transformados por la industria o por la intervención humana. No me interesa mucho. Me interesa más una utilización personal con un material brutos. Pero voy a utilizar una tela que es un material industrial o las floras artificiales que son industrial también. Pero es como yo no voy a transformar mucho o a tratar de representar. No utilizo, por ejemplo, manera de ilusión, por ejemplo. No voy a tratar de hacer una ilusión o a transmitir ¿cómo se dice? Algo de ilusionista. No estoy en esa tradición de ilusionismos o de representación. Por ejemplo, voy a utilizar una imagen, una iconográfica religiosa directamente, como el Santiago, por ejemplo. Pero yo no voy a representar la Madonna o Santiago. Por ejemplo, Bárbara, me gustaría mucho que dijeras un poquito más sobre ese corazón situado en la frontera entre Haití y República Dominicana. Okay. Ese corazón bling bling que vimos y nos mostró Bárbara es una gran pieza, como ya dice, una pieza monumental, hecha con esta tradición del trabajo en hierro, del cual pues ella también ha trabajado con las comunidades donde esta técnica de los forgerons du vaudou comenzaron a desarrollarla en Haití. Y lo interesante es que ese corazón alude a la imagen también del Sully, que en su bebé es un corazón. Sí. Sin embargo, ese corazón está situado, me gustaría mucho que dijeras, explicaras por qué simbólicamente decidiste colocar esa pieza sonora atravesada por la luz en la frontera entre Haití y República Dominicana, que como todos los que nos escuchan deben saber, es una isla compartida. Es una isla compartida por razón, ¿cómo dice? Histórica, pero es un solo pueblo. Es un solo pueblo, es una misma cultura, es la misma comida, son la misma gente, es la misma sangre, que cualquier cosa que se dice
es la misma sangre. Ya tenemos los, ¿cómo se dice? Test ADN para probarlos. Estamos, como dice, hijos de tres culturas. Tres culturas, todos. Y es la misma, tenemos muchas en común y hay una división por razones históricas y eso es muy instrumentalizados por los políticos y hay muchas violencias, pero hay un pueblo que vive sobre la frontera, que es haitiano y dominicano también, hablan criollo y una mezcla de criollo, no es castellano, no hablan castellano, hablan su propio lenguaje, que no se entiende por los otros de Santo Domingo o de Puerto Príncipe, porque no es el idioma de los ciudadanos, es el idioma de la frontera. Hablan muy rápidamente y es una mezcla de vocabularios de los dos pueblos. Y hay la gente que nacen allá, tienen su propia cultura. Y conozco a una antropóloga que trabaja sobre ese material y es muy interesante también. Y el corazón es entre la frontera, pero es dirigido en la dirección al oriente, a donde se llevó el sol. Y es un símbolo. El sol es común para todos. Exacto, y es un símbolo de amor entre los. Y de luz. Y de luz. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a los dos. Realmente me siento muy contenta. Aquí Carmen Zeta, por ejemplo, nos escribe en el chat. Hay muchas coincidencias entre ambos, cada uno desde su personalidad, cada uno desde su contexto, desde sus experiencias, y todo esto creo que pone en valor pues el tema, ¿verdad?, que trajimos a colación en este encuentro. Creo que ambos han hablado con mucha intensidad, con mucha fuerza de la artesanalidad, de las tradiciones populares, de cómo, por ejemplo, esas prácticas que tienen que ver con la costura, que tienen que ver con la culinaria, son prácticas que están cargadas de afectos familiares, cargadas de afectos que vienen de tradiciones locales. Es decir, es ese valor de una justicia comunitaria lo que están haciendo ustedes. Y por eso al principio decía, pues a veces la justicia social la interpretamos desde una sola mirada, desde un solo ángulo. No, creo que ustedes nos revelan cómo la solidaridad, cómo el respeto a las tradiciones, a la cultura local, es también un acto de justicia con estas tradiciones que además vienen de los sectores más humildes. Es sacar de la invisibilidad pues lo que a través del tiempo se ha querido pues ocultar, y como tú decías, Bárbara, con todo este universo de producción industrial, pues a veces queremos olvidarnos de nuestra cultura del coco y queremos olvidar muchas de estas cosas que tienen que ver con un guayo de una señora que desde 92 años lo ha conservado desde que su abuelita se lo regaló. Estos son valores. Ustedes con su obra nos traen a colación valores que tienen que ver con una memoria ligada a las evocaciones de los materiales, de los recuerdos, y sin duda, como decía Daniel, también al medio ambiente, al entorno, a lo propio. Es decir, de alguna forma están reivindicando muchos orígenes en común,
y al hacerlo lo están destacando además desde ese vínculo esencialmente comunitario. La doctora María Elba Torres nos dice aquí en el chat, las propuestas artísticas de ustedes son formas de decolonizar la producción plástica en el Caribe. Y claro, asumiendo nuestra memoria desde nuestra negritud. En sus trabajos se encuentra la memoria, lo espiritual, el cimarronaje, la resistencia, la comida afroantillana. Me veo en las estupendas obras de todos ustedes. Entonces, quiero ratificar esta idea, Daniel, que me pareció muy hermosa, de cómo tus ensamblajes son emisarios. Así es el nombre, ¿no?, de una de tus piezas. Una serie. De una serie. Son emisarios y tenemos que aprender a leer esos mensajes, a comprender esas historias que son historias locales, pero también microhistorias. Cuando hablabas de aquel amigo que te traía a la memoria tantas y tantas cosas, es sacar estos valores desde el anonimato, desde la invisibilidad, para desarrollar acciones colectivas, acciones solidarias, como el Museo de la Comunidad allá en Croix de Bouquet que realizó Bárbara, o el que ahora está empeñada en realizar, que es este Museo Atlántico, que será un museo más para nuestra región, una otra posibilidad para mostrar la intensa labor artística del Caribe y del mundo, porque aquí, como Bárbara decía, no solamente se reunieron 3 culturas, sino que con ellas se reunió el mundo en el Caribe. Y por eso tenemos mucho, mucho que mostrar. Muchísimas gracias a los dos. Un aplauso para ambos. Ha sido realmente maravilloso. Me siento muy emocionada porque estas distancias también, estos encuentros, pues nos unen en momentos tan complejos donde todo parece hablar de la posibilidad de que estemos juntos. Pero volveremos, seguro que sí. Vamos a estrenar allá el Museo Atlántico de la Desiderada con Bárbara Presto y Daniel Lin. Los quiero a todos, un abrazo, nos vemos en 2 semanas para hablar sobre construcciones e identidades. Chao.